Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hablemos de uno de los mayores desafíos en la neurología actual, las enfermedades mitocondriales. Su diagnóstico es, francamente, un verdadero reto por su enorme variabilidad. Así que, hoy, lo que vamos a hacer es desglosar un método estructurado y moderno para abordarlas de una forma que sea tanto sistemática como precisa. Bien, este es nuestro plan. Vamos a empezar por entender a fondo el reto diagnóstico. Después, exploraremos las pistas iniciales que nos dan los biomarcadores. Nos meteremos de lleno en la genética, que es el nuevo estándar de oro, y veremos cuándo la biopsia sigue siendo una pieza clave. Y ya para cerrar, vamos a unir todas las piezas para tener el panorama completo. Miren, el principal obstáculo, y créanme, la fuente de mucha frustración clínica, es la extrema variabilidad de estas enfermedades. Aquí la única regla es que no hay reglas, no hay dos pacientes iguales. Esta heterogeneidad, tanto a nivel genético como clínico, es tan amplia que el diagnóstico erróneo sigue siendo un problema bastante frecuente en la práctica diaria. El desafío se hace todavía más grande porque, bueno, las mitocondrias están en todas nuestras células. Pero ¿por qué el cerebro, los músculos y el corazón son casi siempre los protagonistas? Sencillo, porque son auténticos devoradores de energía. Y es justo esta altísima demanda la que los hace tan vulnerables, dándonos cuadros que van desde una miopatía que parece aislada hasta una encefalopatía severa, lo que por supuesto complica muchísimo la sospecha inicial. Muy bien, avancemos hacia cómo se construye el caso. El primer paso en nuestro embudo diagnóstico se va a enfocar en pruebas bioquímicas que no son invasivas. Estos biomarcadores que podemos obtener de sangre, orina o líquido cefalorraquídeo son esas pistas cruciales que nos van a orientar en las etapas más tempranas de la investigación. Perfecto. Este algoritmo que ven aquí es nuestro mapa de ruta. Lo vamos a usar como una guía a medida que avanzamos, conectando cada pieza de este rompecabezas diagnóstico. Vamos a ir desde los fluidos corporales hasta la genética más profunda. Echemos un vistazo a los biomarcadores tradicionales. El lactato, un clásico. Tiene una especificidad altísima, pero fíjense en su sensibilidad. Es bastante baja. El piruvato, por otro lado, nos ofrece un mejor equilibrio. ¿Qué nos dice esto? Algo clave. Interpretar estos valores de forma aislada puede ser muy engañoso y, de hecho, puede llevarnos por el camino incorrecto. Entonces, el punto crucial no son los valores absolutos, sino la relación que guardan entre sí. El ratio lactato/piruvato es una herramienta muchísimo más poderosa. ¿Por qué? Porque refleja directamente el balance redox citosólico, para ser más exactos, el cociente NAD+/NADH. Esto nos permite diferenciar con una precisión muy alta entre un defecto primario del complejo piruvato deshidrogenasa y otras citopatías mitocondriales. Y claro, el campo no se detiene. Están surgiendo biomarcadores con un poder diagnóstico increíble. Por ejemplo, FGF21 y GDF15 son casi una firma molecular para las miopatías mitocondriales. El ratio de cardiolipinas es prácticamente patognomónico del síndrome de Barth. Y el ADN mitocondrial libre en circulación muestra un potencial enorme, sobre todo en encefalopatía. Y aquí es donde todo cambia. Este es un verdadero punto de inflexión. La llegada de la secuenciación de nueva generación, la NGS, ha provocado un cambio de paradigma total. Hemos desplazado el enfoque, que antes era de procedimientos invasivos, hacia una estrategia centrada en la genética como la piedra angular de toda la investigación diagnóstica. Esta fita resume perfectamente la transformación. Pasamos de un modelo en el que la biopsia era el primer paso casi por default a uno donde la genética ahora lidera el camino. Y este cambio no es solo menos invasivo, sino que, como vamos a ver ahora, es mucho más eficiente para desenredar la complejidad de estos trastornos. Y el impacto es masivo. Pasamos de un rendimiento diagnóstico que rondaba el 10 al 20% en la era pre-NGS a esto, un 40 a 60%. Es un salto gigantesco. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que ahora podemos darle un diagnóstico definitivo a casi la mitad de los pacientes que antes quedaban en la incertidumbre. Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué genoma secuenciar? Esta tabla es una guía clínica muy clara. Para enfermedades de inicio en la edad adulta o con fenotipos clásicos de herencia materna como LH-ON, la neuropatía óptica hereditaria de Leber o MELAS, la primera opción es el ADM mitocondrial. En cambio, para enfermedades de inicio pediátrico o con patrones de herencia mendeliana, debemos ir directamente a secuenciar el ADN nuclear. Es fundamental entender que un estudio genético mitocondrial completo va mucho más allá de solo leer la secuencia de bases. Un análisis verdaderamente integral debe incluir la búsqueda de grandes de lesiones, la cuantificación del número de copias para detectar una posible depresión y, algo crucial, la determinación de los niveles de heteroplasmia,
que muy a menudo se correlacionan con la severidad del fenotipo. A pesar de esta revolución genética, la biopsia muscular no ha desaparecido, ni mucho menos. Sigue siendo el estándar de oro en escenarios muy específicos. Por ejemplo, en aquellos casos donde la genética no es concluyente, o para poder detectar mutaciones que son específicas de un tejido y que, por lo tanto, podrían no estar presentes en la sangre. Uno de los hallazgos histopatológicos más icónicos son las fibras rojo rasgadas, las famosas Ragged Red Fibers. En realidad, estas no son más que la manifestación visual de una proliferación compensatoria de mitocondrias disfuncionales que se amontonan bajo el sarcolema, en lo que es un intento desesperado de la célula muscular por generar energía. Esta imagen hiperrealista nos permite visualizar con un detalle impresionante lo que observamos al microscopio. Noten estas acumulaciones granulares, rojizas, justo debajo de la membrana de la fibra muscular. Esta apariencia, como rasgada, es la firma inconfundible de una miopatía mitocondrial en la tinción Nekomori. La histoquímica nos da una visión funcional. Es básicamente como hacer un diagnóstico diferencial en la misma laminilla. La tinción secuencial SDH-COX es un ejercicio de deducción brillante. Primero, la SDH tiñe de azul todas las mitocondrias, revelando la proliferación. Luego, la COX, si funciona, tiñe de marrón y oculta ese azul. Entonces, si vemos fibras azules en un patrón de mosaico, o sea, SDH positivas pero COX negativas, ¡bingo! Eso apunta directamente a un defecto del ADN mitocondrial que afecta al complejo 4. Si ambas son positivas, el defecto probablemente está en el complejo 1 o en el 3. Y con todo esto llegamos al paso final y quizás el más importante. El diagnóstico de una enfermedad mitocondrial no depende de un solo hallazgo aislado, sino de la síntesis inteligente de toda la evidencia que hemos ido recopilando. La clínica, los biomarcadores, la genética y, por supuesto, la histopatología. Regresamos a nuestro mapa, pero ahora lo vemos completo, en todo su esplendor. Cada vía de investigación que hemos discutido converge aquí, demostrando que solo un enfoque multimodal nos permite navegar con éxito la tremenda complejidad de estas patologías. Para terminar, aquí están los mensajes clave, los take-home messages para la práctica clínica. Primero, la sospecha clínica es el motor, pero siempre debe validarse con un enfoque multimodal. Segundo, el paradigma actual es genética primero. Tercero, los biomarcadores son esenciales para guiar el estudio. Cuarto, la biopsia conserva su valor en los casos no resueltos. Y finalmente, no hay una bala de plata. El diagnóstico preciso nace de la integración inteligente de todas estas piezas. Y con estas conclusiones en mente, pasamos a las referencias que sustentan este análisis. Toda la información que hemos presentado se basa principalmente en la extensa y excelente revisión de Wen y colaboradores publicada en Signal Transduction and Targeted Therapy. Pueden consultar los detalles completos en la pantalla. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.